Y ya tenemos a mi derecha la invitada, Juana Politizada. Yo la nombro así porque, bueno, nada, sí es conocida en Es el mi mundo de nombre, las es mi redes. nombre. ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo andás? bien? No sé a dónde Tranquilo. tengo que mirar. Allá, allá. Ok, hola. Ahí va. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. No, por favor, acá, más que bienvenida. Contame, Juana, ¿cómo andás? ¿Cómo vas viendo todo este tema, la situación de la libertad avanza? Vi que hace poco te habían publicado datos tuyos. Yo no tengo Twitter, ¿viste? Pero veo que Bien. vos subís Tenés todas las salud cosas que... mental, entonces. Claro, exacto. Excelente. Entonces, Bien. como la quiero preservar, ¿viste? No tengo Twitter. Bien. Hay una situación ahí que es que sabemos que la Libertad Avanza tiene como un uso muy intenso de Twitter y que esa red social tiene un sentido estratégico en política porque lo que se genera tendencia ahí después circula en medios de comunicación. Claro. Entonces, es importante en términos políticos tener como en consideración qué está pasando ahí, básicamente porque estás controlando un poco la discusión pública. En ese sentido, la Libertad Avanza hoy todavía está un poquito más en disputa, tiene hegemonía sobre lo que está circulando, las conversaciones que se instalan. Claro. Y ahí es donde entra el doxeo, que es esto que te hacen de publicar datos personales Sí. tuyos como manera de regular. Digo, si yo soy una persona que tiene una identidad en internet paramilitar y de repente aparece alguien de la Libertad Avanza y dice, Juana Politizada vive acá, este es su número de quit, este es su lugar de trabajo, me expone a mí, digamos, a que esa identidad digital que construyo para decir qué tipo de país quiero construir se vuelva, nada, algo vulnerable, básicamente. Además de que exponer datos sensibles en internet supone que cualquiera puede ir a tu casa, cualquiera puede ir a jugarte con el Claro. laburo, tiene como implicancias complicadas, Yo, digamos. yo había visto que a un chico de Córdoba le había pasado que le pusieron Sí, todos los los arrepentidos de datos mi ley también le filtraron la puerta de la y, casa. y lo habían ido a buscar tres boludos que lo habrán visto, motivados. Este es el tema, ¿no? Que quizás no es, bueno, vayan y hagan, pero es la motivación que se da para que eso se produzca. Es lo que me parece súper grave. Y yo vengo hinchando los huevos acá con el tema del ciberpatrullaje, ¿viste? Que vengo rompiendo las bolas porque es algo que también me preocupa mucho en cuanto a la forma, porque en algún punto somos todos sujetos de mira, ¿no? O sea, que estamos ahí poniendo la jeta en las redes, pim pum, somos... O no, ni siquiera poniendo la jeta en redes, o sea, haciendo una cuenta Sí, anónima más o menos como... Pues yo me quedé con el caso de Arrepentido de Milei, que no sí. necesariamente en la cuenta de Twitter muestra su cara, sí tiene ligada su cuenta personal, pero aparte, y le filtran así, datos así. La información A vos te total. pasó como con una cuenta Sí, X, pasó era. algo muy gracioso. No, no sé si es gracioso, Más grave que preocupante. Yo le gracioso. pongo humor porque si no es un bajón. Pero además de lo que decís del ciberpatrullaje, opera como una forma de disciplinamiento. Porque digo, si una persona no está de acuerdo con este gobierno y quiere decirlo públicamente, sabe que corre el riesgo de que la dirección de su casa sea pública en internet, con lo que eso implica Sí. en términos de exposición personal. A mí me pasó que cuando la encarcelan a Cristina, o sea, cuando sale la orden de que tenía que estar presa, empezaron a aparecer pintadas públicas diciendo apoyo a CFK, CFK vive, bueno, como todas estas Sí, cosas de vuelve. militancia, sí vive, mande. Dramático todo. Entonces yo lo que empecé a hacer fue, cambié, que es un juego que hago eventualmente en mi cuenta de Twitter, mi personalidad a Juana Vandalizada. Vandalizada. Entonces empecé a compartir las pintadas diciendo fui yo, aparecían pancartas y ponía fui yo en la matanza. La de Olga, ¿no? También Claro, la de tuviste. Olga también dije, esta fui yo anoche, adivinen quién fue. En ese juego, que la idea era como darle visibilidad al apoyo público que había a Sí. lo que estaba pasando con Cristina, levanté también la pintada que hubo en la puerta de Neura y puse fui yo. ¿Qué pasó? Tronco, el periodista de Neura que entrevistó a Milei con su perro vivo Sí, nefasto hace, me Perro, comilla, parece. comilla. Un hace un personaje tiempo, nefastísimo. agarró, levantó ese tuit y empezó a decir al aire de su programa, voy a denunciar a Juana Politizada porque se está haciendo cargo de vandalizar la puerta de nuestro estudio y muy enojado, estaba ahí como insultándome. Ahí me avisaron por mensaje, che, están diciendo que te van a denunciar. Y yo dije, ¿qué pasó? Y nada, yo hice como una suerte de explicación pública de, hola Tronco, mirá, esto era una forma de apoyar a CFK, me parece que me estás queriendo censurar. Y ahí se tensionó el debate y muy gracioso empezaron a levantar lo que yo tuiteaba en vivo en el programa este de Neura. Ahí ves la calidad de ese periodismo, ¿no? Digo, no Sí, tenés sí. una programación pensada en términos de contenido, sino que es como, bueno, lo que va pasando lo vamos sacando. Nivel, subí un video jodiendo con cuidado que viene la policía de la diversión, que lo había subido hace mucho a TikTok, lo reversioné y le puse la cara de Tronco y lo pasaron también al aire. ¿Me Claro. seguís? O sea, un nivel de boludeo absoluto. Sí, sí. También con eso desescalé este tono de te voy a denunciar, pendejita. Eso estuvo bueno, pero claro, me dio mucha visibilidad en una comunidad libertaria con la que habitualmente no dialogo y me empezaron a doxear. O sea, a partir de esa visibilidad que me dio Neura como enemigo público, Claro, aparte porque ellos hizo tienen una postura clara. que aparezcan dos cuentas, una de un chabón random que empezó a pegar descripciones mías que yo tenía en un blog de cuando escribía, que laburé varios años de periodista, y otro con mi nombre y apellido, y otro, que la cuenta aparte era @matambra la pizza, o sea, súper random el usuario, agarra y empieza a poner capturas con mi quit, la dirección de mi casa, mi nombre y apellido completo, y ahí fue como, che, ¿qué hago con esta situación? Porque lo primero que se me ocurrió fue pedir ayuda para denunciarlo, lo denunciás y si en términos de contenido no tiene nada Sustentable. susceptible de ser identificado como malo por las políticas de contenido de X, es difícil que te lo bajen rápido. Entonces lo que hice fue agarrar, citar otro tweet que me había puesto antes de ventilar mis datos personales de esa cuenta, que era como, voy a publicar toda tu información. O sea, abiertamente me amenazó y después lo hizo. Claro. Diciendo, che, me ayudan a denunciar esta cuenta, pero me pareció que era contraproducente porque le terminaba dando más visibilidad a lo que yo necesitaba que se oculte en algún punto. Entonces, lo que terminé haciendo fue borrar eso también y escribir un tweet diciendo, no me parece que por bancar públicamente a Cristina publiquen mi DNI y la dirección de mi casa.
¿Qué pasa? Yo soy como una suerte de personalidad ruidosa en el nicho de Twitter política, entonces eso empezó a hacer mucho ruido. Llegó a más de 350.000 visualizaciones, y si te fijas en los comentarios, hay cierto consenso libercuca, me gusta decir. Libercuca. Claro, de libertarios que están diciendo, che, doxiar a Juana no ayuda a que el país esté mejor. Y eso me parece que es súper sano en términos de democracia. Claro. Y esta cuenta bajó los tweets después de que esto empezó a crecer. Ahora, fíjate que tengo que tener construido esta suerte de lugar de poder, ¿no? De que tengo una comunidad de seguidores, de gente que sabe de qué hablo, de cómo me manejo, para poder tener cierta protección. Ahora, si sos un usuario más chiquito, que no puede hacer ese nivel de ruido, estás totalmente expuesto, sí, es tremendo. Ahora digo, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, cualquier persona, ¿no? En este caso, bueno, vos, cualquier tipo de ciudadano común y corriente, lo puedan hostigar a través de las redes sociales, por lo más que no sea por política, ¿no? Digo, y una vez está muy desamparado en cuanto a denunciar, cómo poder realmente llegar a esa persona. ¿Quién está atrás del icono, atrás de la computadora? Sí, el acceso a la justicia directamente. Hay que empezar a pensar políticas así, sobre todo en redes sociales. Que no se puede decir lo que sea con tal de que te lo banque el anonimato. Es denunciable a través de la Fiscalía de Ciberdelito de Cava, pero no llegan a nada esas denuncias. Claro, que tenga, yo me refiero a que tengan... Claro, que pase algo realmente. No, así lo puedes dejar asentado, me parece que es necesario, es sano que el Estado tenga como un registro de, che, está pasando esto, no está bueno, en términos de convivencia democrática, de libertad de expresión, porque para mí lo que se está poniendo más fuertemente en juego hoy es el tema de la libertad de expresión. Vos no podés opinar abiertamente en contra del gobierno porque te significa, si no es un montón de trolls diciéndote que sos una porquería, esta exposición a que te puedan doxear y publicar datos personales. Entonces, ¿cómo están funcionando las redes sociales? ¿Solamente es público el boludeo, los chistecitos y lo que es a favor del gobierno? Claro. Es un problema. ¿Y cómo ves el tema que, a ver, yo lo mando como estos ensobrados, estos Neura, Fantino, que viste que ellos quieren estar como en el medio, te venden como que están en el medio, pero claramente tienen una opinión totalmente determinada. Viste que Fantino va para adelante, después recula un poco, dice no, bueno, y después vuelve a ir para adelante. Es como periodistas militantes que no reconocen que son militantes. Que no se lavan las manos todo el tiempo. Es súper interesante lo que traes. Vos sabés que yo participé en Comunicación para la Igualdad, una organización de la sociedad civil que hizo una investigación de los primeros 6 meses de la comunicación del gobierno, en términos de qué pasa con la libertad de expresión, qué pasa con el derecho a la información. En esa línea, algo que identificamos muy rápidamente es que las entrevistas que da Milei siempre son con periodistas que elige él y que todos sabemos que son abiertamente amigos de la casa, por así decirlo. Y eso te supone una vulneración en términos de acceso a la información, porque no es lo mismo que un periodista diga, presidente, ¿cómo viene el país? No, estamos controlando la inflación. ¡Ah, qué bien! ¿No? Que no hay un ejercicio de repregunta, de, bueno, ¿cuánto tiempo esto va a seguir así? No. Entonces te inhibe como ciudadano saber qué está pasando, exigir que la persona que está ocupando el cargo de poder por decisión popular dé respuestas en relación a, che, ¿por qué mi calidad de vida no mejora? ¿Por qué mi poder adquisitivo cada vez está peor? Si no va nadie a preguntárselo, digamos, como ciudadano estás en un problema. Esto, para informarte, para saber qué está pasando. Sí, me acuerdo de cuando le preguntan por el tema de las jubilaciones y te dice que no, que el decil del tercer parto es el más grande, el que más gana y flama. Se quedaron así como, bueno, muy bien, presidente. Es como... Y en algún punto, a ver, acá yo digo, lo que trajo el gobierno de Milei es como una hipocresía muy amplia, porque hace 10 años atrás o un poquito más estaban todos poniéndose, quiero hablar, quiero preguntar, ¿viste? Con la nata, estaban todos diciendo por qué Cristina no da conferencias de prensa. Bueno, y ahora nadie quiere conferencia de prensa, o sea, hay conferencia del vocero, como salía Capitanich en su momento, es básicamente como una estructura similar, o peor diría. Sí, es tremendo, y encima creo que la época es complicada, porque la polarización que tenemos en términos sociales para debatir les termina jugando a favor a ellos, porque por un lado está el presidente que solamente le da notas a los medios amigos, pero al mismo tiempo cuando alguien de nuestro lado, y cuando de nuestro lado yo soy peronista feminista, decide intentar conversar con alguien libertario o oficialista, se suele armar como cierto revuelo, ¿viste? Como esta cosa de, qué traidor, esto no está bueno, y digo, necesitamos tener ese diálogo, porque básicamente son la coalición de gobierno. Claro. Entonces, es el 56% que votó el país, y después hay gente puteando a Pedro, por ejemplo, con hablar con Fantino, con la Vidal, con Feynman. Sí, a ver, también es un poco de lo que es la política, básicamente. La política y la vida en democracia. Vivís con gente que no opina igual que vos. Claro. Y tenés que buscar la manera de hacer que funcione. Entonces, si al que no me gusta no lo escucho, estamos creando como cámaras de eco, que bueno, es un poco también lo que te fomentan las redes sociales. Pienso en el algoritmo de Instagram, que todo el tiempo te está ofreciendo información, reels, publicaciones que refuerzan la manera en la que ya ves el mundo. Y es un problema en términos de vivís en una sociedad donde la gente piensa diferente. Vivís en una sociedad donde no vas a estar todo el tiempo de acuerdo en todo con la persona que tenés al lado. Y está bueno, te enriquece. Sí, claro. Aparte, igual siempre hay como una manija esta de destruir al peronismo, ¿viste? Entonces, están 100%. todos cerca del éxtasis de destruir el peronismo y... Bueno, hoy lo dijo Karina Milei cuando firmaron el acuerdo, porque van a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, el PRO con Karina. Alianza de la Libertad Avanza, creo que es. Algo así se inventan, que es, ahora sí le ponemos el último clavo al kirchnerismo, muerte, fin. Es como cuando Milei anunciaba la hipercrisis, ¿viste? Que él decía que se iba a venir una crisis, se venía a venir hiperinflación, y al final, a ver, él hizo
la cuestión inflacionaria en los primeros 3 meses de gobierno. Yo siempre digo que hay un análisis que hago porque al principio yo lo he escuchado bastante porque nace, digamos, es disruptivo el discurso de Milei en los medios, y lo he escuchado y él siempre, hago como una referencia a su infancia, porque él siempre dice que él estudia economía cuando no comprendía la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? Y bueno, y cómo toda la gente se desmadraba y demás. Digo, bueno, quizás en su inconsciente él quería ser el salvador de una posible hiperinflación y por eso venía pregonando continuamente el tema de una hiperinflación hasta que te dijo a la mierda todo y te habla de que, bueno, a ver, si vos ganás 10 pesos hoy multiplicado por los 12 meses del año por los 365 días, tendrías... Y así no se calcula, y es un tipo licenciado. Sí, yo creo que tiene más también delirio de Mesías directamente también, en parte. Sí. No, y además esta cosa de no poner en la balanza, que eso es lo que a mí me hace ruido cuando están con Milei como, qué icono del academicismo, no te pone en la balanza o en la ecuación la experiencia histórica que ya tiene Argentina en relación a las políticas que está volviendo a implementar. No es como, nunca probamos esto, vamos a ver qué pasa. Sabemos que el Fondo Monetario es un problema, sabemos que endeudarnos es un problema, sabemos que abrir el mercado es un problema por la ubicación que tiene Argentina, por esto que traía antes, la experiencia histórica, digo, por nuestra cultura. Y desentenderte de eso y decir, no, yo traigo algo nuevo, es un poco falopa. Es un poco falopa. Lo mismo, digo, en términos académicos, Milei es muy flojo porque es muy raro que te traiga una cita de autoridad. Es muy raro que te diga desde qué fuente está hablando. Sí, te habla de Murray. Una persona que se supone que escribió una tesis debería poder decir, claro, te cita a los 3 autores que son teoría económica general liberal, pero no te puede explicar, claro. No sé, una de esas. Hay alguna. Pero, o sea, es marco teórico que no puede respaldar después en otros autores como más concretos, más de, bueno, no sé, en este país se aplicó esta política, ¿me seguís? Claro. Es una visión muy falopa de la academia. Los que nombran, en realidad, muchas veces tienen políticas del Estado activas dentro del país. Por ejemplo, Irlanda, Alemania. Total. Entonces, bueno, ahora que hay como, viste, una némesis. Pasa que Milei se quedó, iba a ser un revolucionario, que iba a prender fuego el Banco Central, que iba a hacer esto, y se quedó en un plan de estabilización a los Martínez de Oz, a tablita cambiaria. Y esto hay una parte de lo que digo. Hoy la Argentina está siendo brutalmente, digamos, saqueada a través de la tasa de interés. O sea, el tema de las banditas cambiarias, ¿viste? Dicen, no, flota. Sí, hermano. Yo estaba haciendo el cálculo que lo iba a presentar en un video, pero no me dieron los tiempos. Sobre un fondo de inversión que pone hoy 100 millones de dólares en la Argentina, desde que del 15 de abril, día siguiente se anunció la tabla cambiaria, lo cambia el tipo de cambio al 30 de junio, se lleva 7 millones de dólares. Cómodo. Limpios. Bien. En 2 meses y medio. Si ese tipo agarra los 100 millones de dólares y los deja en dólares, además de que no te puso una fábrica, no te invirtió en nada, los deja en dólares en el sistema financiero, se lleva 100.000 dólares al mismo tiempo, que es alto, es alta la tasa. Pero fíjate la diferencia, es una bestialidad. Eso se paga con que los trabajadores cobren menos, se paga con el cierre de instituciones, se paga con la privatización de empresas hidroeléctricas, además están siendo desguazadas. Dólares que se van y que no vuelvan a ingresar. Toda esa porque las inversiones no llegan. Toda esa transferencia de recursos que se va haciendo, que la gente paga más luz, gas, y eso después se giran totalmente los dividendos al exterior, es un saqueo colonial. O sea, así funcionan las colonias. No somos dueños de nada y lo único que hacemos es prestar la tierra, que se saquen todo y una parte de la sociedad, bueno, vive bien, la otra se la rebusca y la otra, bueno, vemos que queden ahí, que queden estructuralmente ahí. Por eso también, a través de los medios, hace mucho tiempo, esto ahora que trato de leer un poco más sobre esta cuestión cognitiva, se instala que en la Argentina hay una pobreza estructural. Entonces eso va metiéndose en la cabeza de la gente como, bueno, sí, ya hay una pobreza estructural. Es algo que está. Y para nosotros los peronistas siempre es temporal la pobreza, ¿no? Es algo que vamos a eliminar, es algo que se tiene que erradicar. Entonces hay un juego ahí continuamente, digamos, de limar cerebros hace tiempo que viene, que profundiza la grieta y la polarización. Y la grieta no puede encontrar algo tan sencillo como al final y al cabo somos todos argentinos. La entidad de patria. Por ejemplo, lo que hablamos antes con la chica del INTI. Bueno, a ver, el INTI, si sos peronista o no, es algo que te afecta y es una cuestión de patria, de soberanía. Entonces eso tiene que despertar un poco, apuntar a despertar un poco ese ser nacional, quizás. Es problemático porque, por ejemplo, ahora que traes el INTI, la gente en general no sabe cómo funciona el Estado. Salvo que seas una persona que tenga alguna formación académica, que seas abogado, que tengas familiares que laburen en el Estado, es muy difícil que las personas te puedan decir, por ejemplo, los nombres de todos los ministros del Poder Ejecutivo hoy. Y eso es una dificultad también, porque uno no puede exigir nada sobre lo que no conoce. Para mí hay también un tema ahí, para cuando volvamos a hacer gobierno en algún momento, de, por un lado, el rol de la educación, para que la gente se caliente por informarse de lo que está pasando, pero al mismo tiempo un trabajo muy activo de tener un periodismo un poco más responsable en términos de esto. Che, la gente necesita entender cómo se usa la guita de sus impuestos. Necesita entender que, ¿quiénes son los jueces de la Corte Suprema? Esa pregunta es tremenda, yo siempre lo traigo. Si vos salís a la calle y agarrás a cualquiera y le decís, decime los nombres de los jueces de la Corte Suprema actualmente, probablemente ni siquiera sepan cuántos hay. Claro. Y es un problema porque, casi tiro el micrófono a la miércoles, me pone intensa este tema. Es un poder que efectivamente ejerce una autoridad sobre tu vida cotidiana. Sí. Y sobre tanto otros temas más sencillos quizás también. 100%. Que no son, viste, capaz que, pero muy sencillitos, hasta de un hospital o la idea de, por ejemplo, antes las obras sociales, por ejemplo,
pagan por los afiliados que mandan a los hospitales públicos. O sea, hay transferencias, no es que todos están así como que va así, sácame 3 placas, operame y nadie se hace cargo de nada. O lo mismo de, por ejemplo, yo digo siempre con respecto al tema de Cristina, bueno, a ver, hermano, ¿cuánto decís que se robó? Un PBI, que no saben ni cuánto es un PBI, 100 millones de dólares, le digo, 200 millones de dólares. No hay forma que eso no deje algún rastro. ¿Me explico? O sea, vos lo tenés que... En físico es gigantesco. O sea, no habría forma de cómo trasladarlo, cómo esconderlo, cómo enterrarlo. Y después lo otro, financieramente, es imposible. Saltaron los Panama Papers. Tarde o temprano todo salta. La cuenta en Suiza, la cuenta en, no sé, en Luxemburgo, en las Islas Caimán, esas islas del Caribe por ahí también. O el caso salta. de esta semana de Flybondi, de Arrieta que traía los bolsitos. Claro, eso debería ser tan escandalizable. Como la bolsa de López, por ejemplo. Como la bolsa de López, como los 7 millones de dólares que se lleva un fondo de inversión, sin trabajar, sin ponerte una empresa, sin dar trabajo, simplemente por una cuestión especulativa. Y a la clase media o a cierto sector se le da un soborno, poder viajar barato, poder traerse cosas al exterior. Ese es el soborno a la sociedad como en los 90, como en la tablita cambiaria. O sea, pero eso no es eterno. Mientras que vos te puedes ir a Punta Cana por $1.300, otro se lleva 7 millones de dólares. Y después cuando ese de verdad se la empiezan a llevar toda, cagaron todo, cagamos vos porque estamos todos acá adentro y no nos vamos a ningún lado. Entonces, hay un tema. ¿Cómo ves el tema de la política actual con respecto a... Se nos está yendo el tiempo encima porque vuela. Normalmente estamos arriba también, ¿viste? Pero como hoy es feriado, los de arriba no laburan. Grande, Meli, te amamos. Así que lo pudimos. Pero ¿cómo ves el tema del panorama de esta unidad que se va armando dentro de los Fuerza Patria. peronistas? Tenemos nombres, somos Fuerza Patria. Ah, ya hay nombres. Sí, está chequeado, lo publicó Mati Mousset hace un rato. Mi fuente máxima de autoridad de información, perdón. Sí, ojalá funcione. Sí, me da lástima que no le hayan puesto peronismo de nombre. Siento que todavía es un significante que cuesta apropiar, ¿viste? Pero estaría bueno que se use. La verdad, por lo que he visto en relación a comentarios de la esfera libertaria en Twitter, yo los leo mucho. A mí me gusta leer como a todo el mundo, leo feministas, peronistas, libertarios, fans de Emilia, en fin. Me parece importante como tener así un panorama, porque son comunidades, viste, que en internet funcionan como pequeños ecosistemas en sí mismos, y cuando ves un poquito de cada uno, tomás como una visión más general de cómo está funcionando un poco la opinión pública. Y dentro de la comunidad libertaria yo veo cierto miedo en relación a lo que puede pasar ahora en octubre. Eso me parece excelente, me pone de buen humor. Creo que en la provincia está un poco más fácil, esperemos que la unidad no sea tan caótica, ¿no? Claro. Bueno, acá hay... Sí, que sea unidad, en serio. Pero bueno, lo importante, viste que siempre esto está dicho en el peronismo, ¿no? Cuando en realidad se pelean, se están reproduciendo, ¿no? 100%. Hay una pregunta. Sí. En YouTube. Dígame. No me enfoques igual, no me enfoques, yo solo la leo. Dice, ¿cómo combatís el relato si explicar lleva tanto tiempo y resulta tan engorroso que simplemente plantear un relato creíble? Ejemplo, en el Garra Jamaiñoquis. Linda premisa para discutir. Me parece que está bueno ahí buscar cuáles son los consensos sobre los que podemos construir. Creo que, por ejemplo, a nivel generacional estamos un poco en la lona en términos de que te vas a alquilar y es carísimo, querés comprar una vivienda y tenés que ahorrar 30 años, y ese es un consensito que no es tan chiquito y que podemos construir con gente que incluso no piensa como nosotros, o sea, que no piensa como nosotros en términos partidarios. Luego también creo que hay algo sobre el tema, por ejemplo, de los ñoquis. A mí me pasó cuando yo empecé a usar TikTok más... yo ahora soy Juana Politizada, antes era Juana de Civil, fui coordinadora de redes sociales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y cuando estaban llegando las elecciones empecé a responder preguntas de la gente sobre qué hacía el ministerio. Y fue muy interesante esa ida y vuelta, porque claro, yo conocía todos los programas porque estaba ahí adentro, claro, y mi rol era comunicar las políticas del Estado, básicamente, pero las personas no, y no entendían cómo se dividía, y no entendían a quiénes ayudaban, y no sabían a cuántas destinatarias llevaban las políticas. Entonces, en ese diálogo, donde aparecían las preguntas de ¿y qué se hace? ¿Y qué hace la 144? ¿Y qué pasa con las mujeres que son víctimas de violencia? Empecé a encontrar esto, que no era que la gente estaba en contra del ministerio solamente porque Adorni inyectó el relato de otro día con la de mis impuestos pagándole a estas ñoquis, sino que también había una vacancia de información que permite que si alguien viene y te dice falopa, te la creas. Claro. Digo, porque no tenés un contrarrelato para contrarrestar. Entonces ahí empecé a tomar como esta micromilitancia de tratar de mostrarle a la gente, che, mira, el Estado hace esto. Creo que para desarmar un poco, igual con el Garrahan me parece un montón. Que digan que un médico es un ñoqui, es una banda. Sí, pero sí, me parece que hay algo ahí de mostrar un poco el proceso de la cotidiana, de bueno, ¿cuántas horas labura un médico? ¿Cuánto gana en relación a todo el tiempo que dedican estudiando? Sí, a la cuestión sencilla, objetiva. En ningún país del mundo se plantean que haya menos médicos o que sea más difícil la salud. O sea, al contrario, lo mismo con la educación, o sea, haciendo al objetivo, que es lo que cuesta. Pasa que ellos también se refugian mucho en sembrar sospecha, ¿viste? En sembrar bronca, sospecha, y quizá la gente no tiene tampoco una facilidad tan directa de investigar a fondo, quizá tampoco tiene ganas por todo lo que vos estás diciendo. Sí. Tener el problema del alquiler, y sabes lo que veo ahí yo también, que si cuando la gente se va a informar se encuentra del otro lado con un médico que lógicamente está enojado porque le están recortando presupuesto, porque le están poniendo en riesgo la fuente de laburo, porque capaz se tiene que ir a laburar un privado para ganar más o menos bien. Sí, casi
todos tienen es difícil que el civil, digamos, o la persona de a pie que está tratando de acceder a esa información pueda empatizar con alguien que le está hablando enojado. Claro. ¿No? Hay una crítica desde el lugar militante que tiene sentido que estemos enojados en relación a lo que entendemos que está pasando y que desarma todo un sistema social que estaba más o menos en pie, quizás no era el ideal, pero era lo que más o menos sostenía la vida en sociedad. Okay. Sí. Entonces, para mí también hay que pensar la comunicación con cierta calma. Y es difícil en estos tiempos donde hay mucha ansiedad. Pero si vos tenés un tono un poco más pedagógico, un poco más de pensar que quizás la otra persona no maneja la misma información que vos y no tiene el sentimiento a flor de piel como vos, podés construir algo que es más fuerte que la desinformación que puedan llegar a instalar. Claro, un poquito, siempre hablamos, un poquito de tener un poco más de conciencia, ¿viste? Bueno, se nos fue volando mal. ¿Algo que quieras decir, Conrad? No, hoy 9 de julio, más que nada, seguir defendiendo los valores de la independencia como país, más estos últimos 2 años que están pasando, la soberanía política, económica y la justicia social, eso Bien, más que nada. Bien. Bueno, Juana, gracias también por venir. Estás obviamente invitada a otro de 1 hora así entera para que te puedas explayar bien y abrir más temas. ¿Algo que quieras decir? No, gracias por la invitación. Me encanta haber venido el 9 de julio, así que muy, muy contenta. Bueno, Maggie, ¿no? Bueno, agradecido a todos los que están siempre al otro lado, los que siguen a Punto de Fuga. Estamos en contacto permanente. Un abrazo a Lorco, al Turquito, a Eddie, a Eros, bueno, a todos, a los de la agrupación también, a los de Principio y Valores. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y bueno, ahí en la construcción. ¡Viva la patria!